Buenas tardes, espero que estén todos muy bien. El día de hoy vamos a continuar con las clases de práctica para el examen de admisión. Vamos a seguir desde donde nos quedamos la vez pasada, que había sido analizando este esquema donde teníamos varias anotaciones con respecto al arte y teníamos que identificar cuál de las afirmaciones que estaban tanto en la pregunta número 70 y en la pregunta número 71 eran correctas o eran verdaderas a partir de lo que podíamos leer. Y habíamos dicho que para las dos preguntas la respuesta correcta era la opción 4. Para esas tres primeras, la única que era verdadera era la afirmación número 2, que es la que decía que el arte ofrece una perspectiva del mundo, y para la 71 era que la 2 y la 3 eran correctas, que eran que el arte comunica una visión del mundo y además evidencia rasgos de la época, ¿verdad? Ahí no habían tenido dudas, así que vamos a continuar el día de hoy con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, en un examen el profesor entrega una hoja con 8 preguntas. Imaginen que el examen es de 8 preguntas, ¿verdad? Y los estudiantes tienen que seleccionar dos de las preguntas de la 1 a la 5 y una de las preguntas de la 6 a la 8. Si se sabe que no hubo dos estudiantes que resolvieran la misma combinación de preguntas, ¿cuál es la mayor cantidad de estudiantes que podría tener el grupo? ¿Qué significa esto? Tienen que hallar la cantidad total de combinaciones que se pueden hacer escogiendo dos preguntas de la 1 a la 5 y una de la 6 a la 8. Entonces les voy a dar unos 4 minutos para que ustedes piensen, traten de pensar en métodos para resolver esta pregunta. Acuérdense que habíamos visto las fórmulas aquellas, con esas fórmulas ustedes pueden tratar de resolverlo, o si no, usen la lógica y traten de plantear todos los casos que podrían ocurrir y así ustedes pueden escribir cuál es la respuesta correcta. Entonces, 4 minutos a partir de ahora.
Muy bien, vamos revisando. Recordemos que cuando trabajamos con posibilidades, lo que tenemos que hacer es multiplicar las posibilidades que tenemos por un lado por las que tenemos al otro. En este caso, vean que primero los estudiantes tienen que seleccionar dos de las preguntas que van de la 1 a la 5. Entonces, pensamos, ¿esto es una combinación o una variación? Recuerden que en las combinaciones el orden no importa y en las variaciones el orden sí, sí importa. Entonces, si a usted le dicen que tiene que escoger dos preguntas de la 1 a la 5, importa el orden. El orden no importa. Es lo mismo que usted escoja primero la 2 y luego la 1, a que escoja primero la 1 y luego la 2. Pues al final lo único importante son las dos que está escogiendo. No importa cuál es primero, si una o la otra. Entonces, para el primer caso, donde tenemos que escoger dos preguntas de la 1 a la 5, tenemos que aplicar una, una combinación donde de 5 elementos voy a coger únicamente dos elementos, ¿verdad? Porque estoy escogiendo dos preguntas de las 5 que tengo. Y en la siguiente tengo que escoger una pregunta de la 6 a la 8. ¿Cuántas preguntas puedo escoger yo de la 6 a la 8? Tengo la 6, la 7 y la 8. Tengo tres posibilidades. Entonces, al final, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar las tres posibilidades de las preguntas que se pueden escoger de 6 a 8 por el resultado que les dé hacer la combinación de 5 y dos elementos. Veanlo así, suena como chino, pero vamos a verlo. Vean, la combinación donde ustedes agarran dos elementos de 5 es hacer, arriba siempre se pone el total. Como el total son 5 preguntas, hago 5 factorial. Recordemos que 5 factorial es hacer 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y abajo lo que hago es agarrar el total de elementos, le resto los elementos que estoy tomando y el resultado de eso le aplico el factorial. En este caso sería agarrar 5 menos 2 es 3. 3 factorial por 2 factorial. Si ustedes hacen esta operación a mano, les va a dar como resultado 10. Entonces, en la primera parte donde puedo agarrar dos preguntas de 5, hay un total de 10 combinaciones posibles. Y en la segunda estoy agarrando de 3 únicamente una. Ustedes pueden usar la lógica que el resultado de eso va a ser 3 porque de ahí si usted nada más puede agarrar una de las 3 va a tener únicamente 3 posibilidades. Sin embargo, yo se los muestro con fórmula para que se vayan acostumbrando a cómo aplicarla. Entonces, la segunda sería también una combinación porque el orden no importa. Igualmente, nada más voy a agarrar una, entonces da lo mismo. Entonces, arriba pongo el total, que es 3 factorial. Abajo pongo 3 menos 1, que es 2 factorial, por 1 factorial, que es 1, o sea, que haría 3 factorial entre 2. 3 factorial es 3 por 2, el 2 se cancela con el 2 de abajo, y me quedaría únicamente 3. Entonces, en la segunda, habíamos dicho que por lógica, nada más tengo 3 posibilidades, y para hallar el total de posibilidades, lo que es multiplicar las posibilidades de arriba, es decir, de la primera parte del examen, por las posibilidades de la segunda parte del examen. Y 10 por 3 es igual a 30. Entonces, en total hay 30 combinaciones posibles. Y como sabemos que el número total de estudiantes tiene que ser el número de combinaciones, porque todos escogieron una combinación diferente, la respuesta correcta es la opción 4. Desde el principio, nos damos cuenta que esta pregunta es una combinación doble donde el orden no importa, pues solo se va a escoger preguntas y da lo mismo cuál va primero y cuál va de segundo. En el primer caso, es una combinación de dos elementos dentro de un grupo de 5, que eso se resuelve aplicando esta fórmula. Y para el segundo, se escoge solamente un elemento de 3. Al ser dos combinaciones, lo que se tiene que hacer es multiplicar ambos resultados, es decir, multiplicar las posibilidades de la primera parte y de la segunda parte. Entonces, como la primera me da 10 y la segunda me da 3, lo que hago es multiplicar 10 por 3. Y 10 por 3 es igual a 30, entonces la opción 4 es la respuesta correcta. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Esta pregunta es muy parecida a unas que ya hemos visto, yo ya les he explicado cómo se pueden hacer. Y lo que dice es, Carlos va a ir al supermercado y no sabe cuál ropa ponerse. Tiene 3 camisas, 6 pantalones y 2 pares de zapatos. ¿De cuántas formas puede vestirse? Y tenemos ahí todas las opciones.
Entonces, les voy a dar a ustedes 4 minutos otra vez para que piensen, traten de aplicar lo que yo les había dicho que podían hacer cuando había preguntas de este tipo y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Ahorita vamos a revisar. Muy bien, recordemos que cuando tenemos posibilidades, lo que hay que hacer es multiplicarlas. Entonces, aquí nos dicen de cuántas formas puede vestirse. Nos están preguntando cuáles son todas las posibilidades que tiene Carlos para hacer ropa diferente. Entonces, lo único que hacemos es multiplicar cada posibilidad que tiene por cada prenda de ropa. Entonces, por ejemplo, para las camisas tiene 3 posibilidades, para los pantalones tiene 6 posibilidades y para los zapatos tiene 2 posibilidades. Entonces, la multiplicación es nada más hacer 3 por 6, que eso da 18, y 18 por 2 es 36. Entonces, la opción C es la respuesta correcta. Estas preguntas son muy comunes, ¿verdad? Entonces, traten de prestarle mucha atención
para que así no tengan problemas haciéndolos, porque en realidad se hacen muy rápido. Nada más que como la gente a veces se tiende a confundir en cómo resolverlas, pues tiende a tardar bastante, pero con que ustedes sepan que eso es lo que tienen que hacer, la pueden sacar en menos de un minuto. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Lea el siguiente texto, ¿verdad? Del razonamiento lógico verbal. La idea de que un texto sea capaz de múltiples lecturas es característica de la Edad Media, esa Edad Media tan calumniada y compleja que nos ha dado la arquitectura gótica, las sagas de Islandia y la filosofía escolástica, en la que todo está discutido, que nos dio sobre todo la comedia que seguimos leyendo y que nos sigue asombrando, que durará más allá de nuestra vida, mucho más allá de nuestras vigilias y que será enriquecida por cada generación de lectores. Del texto anterior se puede inferir que la Edad Media, y tenemos ahí las cuatro opciones. Entonces, analicen bien el texto, vean cuál de todas las opciones es la única que se puede inferir y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. 4 minutos otra vez a partir de ahora. Bien, vamos a revisar, ¿verdad? Nos dicen que la idea de que un texto sea capaz de múltiples lecturas es característica de la Edad Media, esa Edad Media tan calumniada y compleja que nos ha dado la arquitectura gótica, las sagas de Islandia y la filosofía escolástica, en la que todo esté discutido, que nos dio sobre todo la comedia que seguimos leyendo y que nos sigue asombrando, que durará más allá de nuestra vida, mucho más allá de nuestras vigilias y que será enriquecida por cada generación de lectores. Vean que lo que nos está diciendo es cómo la Edad Media ha dejado cosas que van a perdurar prácticamente para siempre, porque dice que todo eso va a ser enriquecido por cada generación de lectores. Entonces, podemos interpretar esto como el legado que ha ido dejando la Edad Media y que gracias a ese legado es que logra trascender a través de tanto tiempo. Entonces, la opción 1 es la respuesta correcta. Veamos ahora la opción número 2, que dice que ha sido elogiada por sus contribuciones. Vean que en ningún momento dice que ha sido elogiada. Dice que nos sigue asombrando, pero asombrar no es algo necesariamente positivo. Aquí no se menciona que esté siendo elogiada por las contribuciones. Entonces, como aquí no se menciona directamente, nosotros no tenemos que confundir ese asombrando con algo positivo, porque usted se puede asombrar de algo que es negativo. Entonces, no necesariamente algo que a usted le asombre es algo que usted va a elogiar. Ahí tenemos que hacer muy bien esa distinción de palabras, porque si no nos podríamos equivocar y marcar la opción 2. Yo siento que entre estas dos es donde está
donde podría haber una confusión entre cuál de las dos es la correcta, pero la uno es más correcta que la 2 porque la 2 no la podemos saber a ciencia cierta. Puede que en la vida real sí, que sea elogiada la Edad Media por las contribuciones que nos dejó, pero como para resolver esas preguntas tenemos que basarnos únicamente en el texto, no la podemos marcar como opción correcta. Entonces la opción 2 queda descartada. La tercera dice que será ignorada por las nuevas generaciones. Vean que dice que va a ser enriquecida por cada generación de lectores. Es decir, que después de la generación actual va a seguir teniendo atención. Entonces, no es cierto decir que va a ser ignorada por las nuevas generaciones. Y la 4 dice que limitó al lector de la comedia en muchos sentidos. Esto en ningún momento se menciona. Entonces, como esto en ningún momento se menciona, también se descarta como la única correcta y que dijimos que tiene sentido es la uno. Entonces, esa es la solución. Muy bien. Ven, la opción uno es la que se puede concluir el texto, la 2 no queda clara, pues no se menciona que sea elogiada por sus contribuciones, la 3 no se dice y la 4 tampoco. Veamos ahora la siguiente pregunta. Dice, tengo tantas hermanas como hermanos, es decir, el número de hermanas es igual que el número de hermanos, pero mis hermanas tienen la mitad de hermanas que de hermanos. ¿Cuántos son los hijos de mi familia? Y tenemos ahí todas las opciones. Entonces, traten de ponerse en el lugar de la persona que está diciendo esto, imaginen cómo sería estar en una situación similar y a partir de ahí identifiquen cuántos hijos son en total los de la familia. Les voy a dar 4 minutos para que lo piensen y cuando tengan la respuesta la escriban y cuando haya bastantes respuestas vamos a revisar. Entonces, 4 minutos a partir de ahora.
Muy bien, revisemos. Observemos primero que si usted es una persona que tiene la misma cantidad de hermanas que de hermanos, es porque la cantidad de hermanos que tiene es una cantidad par. Entonces, si la cantidad de hermanos es par, significa que la suma de ellos más usted es uno más, entonces tienen que ser hijos impares, ¿verdad? Entonces, como la cantidad de hijos tiene que ser impar, ustedes ya ahí pueden descartar todas las opciones que sean números pares. En este caso sería la opción B y la opción D. Entonces, las respuestas pueden ser 7, 5 o 3. Ahí lo único que tienen que hacer es ir probando cada una. Por ejemplo, si fueran 5 hijos, tendrían que ser 3 hombres y 2 mujeres. Cada mujer tendría una hermana y 3 hermanos. Entonces no se está cumpliendo porque nos está diciendo que la cantidad de hermanas tiene que ser la mitad que la cantidad de hermanos. Entonces no es posible que sean 5 hijos. Luego, si fueran 3 hijos, serían 2 hombres y una mujer. La mujer no podría tener hermanas. Entonces, esa opción también queda descartada. Y la última, si son 7, serían 4 hombres y 3 mujeres. Cada mujer tendría 2 hermanas y 4 hermanos. Eso sí cumple la condición que nos está estableciendo el problema. Entonces, la opción A, que dice 7, es la respuesta correcta. Igualmente, ustedes no tienen que hacer todo ese análisis. Si nada más prueban la primera respuesta, ¿verdad? Ustedes pueden ir probando cada una para ver cuál de todas tiene sentido. Prueban de un solo la primera y ven que la primera es la única que tiene sentido, entonces la opción A es la respuesta correcta. Sin embargo, les pongo la explicación para que vean cómo se puede ir descartando cada una en caso de que no lo vieran tan lógico. Pero igualmente, el proceso que hagan mientras lleguen a la respuesta correcta va a estar bien, ¿verdad? Entonces, tranquilos ahí. Vamos ahora con lo siguiente. Ok, vamos a empezar a ver un tema que es fácil. En realidad se ven en el colegio, que es estadística y probabilidad. Nosotros hemos visto algunos problemas de estadística, ¿verdad? Como cuando hay varias tablas, cuando hay diagramas y nos dicen que cuántos comen únicamente tal cosa, cuántos pertenecen nada más a tal grupo, cuando tenemos que sacar promedios, esas cosas. Eso se hace mucho en estadística y probabilidad. En el examen, normalmente con lo que se trabaja es con porcentajes, que recuerden que un porcentaje es nada más agarrar algo y dividirlo entre 100. Por ejemplo, 3% es 3 dividido entre 100, que es 0,03. Son ese tipo de cosas, ¿verdad? Saber pasar de porcentaje a un número decimal. Por ejemplo, si me dicen el 100% es 100 dividido entre 100, entonces es multiplicar una cantidad por 1. Si me dicen el 50% es agarrar algo y multiplicarlo por 0,5 o dividirlo entre 2, es lo mismo. Entonces, tienen que saber trabajar muy bien cómo sacar porcentajes de números y a partir de ahí ir haciendo las preguntas que le puedan salir. Igual, estas preguntas no son muy difíciles. Lo único complicado para el estudiante es pasar números de, de porcentaje a un número normal o al revés, pero con que veamos bastante práctica de eso ya, yo esperaría que se les haga un poco más sencillo. Entonces, ¿verdad? Hemos visto unos cuantos problemas de estadística y probabilidad. Los problemas de estadística en el examen de admisión suelen consistir en el análisis de diagramas o barras de población. Lo más común es lo primero, así que es bueno que repasen lo que son diagramas de Venn, ya que también tienen utilidad en este tema. Ya trabajamos con ellos en preguntas como las que involucran a grupos distintos de deportes y debemos hallar a las personas que no practiquen ninguno. Por ejemplo, es una pregunta que hemos visto más de una vez. Entonces, hay que tener tranquilidad porque en realidad ya estamos familiarizados con todo esto. Por ejemplo, esta pregunta la habíamos visto en su momento, que era ordenar lo que era el promedio, el valor más frecuente, el valor máximo y el valor mínimo. Y aquí nada más tenemos que sacar el promedio, ver cuál era el valor máximo, ver cuál era el valor mínimo y cuál era el más frecuente. Después nada más lo calculábamos y lo empezábamos a ordenar. Igual, esta pregunta es de examen del TEC, entonces en el TEC a usted le podrían pedir calcular el promedio porque ese promedio usted lo puede sacar muy fácil con la calculadora. Pero en la Universidad de Costa Rica, que es el único examen que se va a hacer, no es algo que se vaya a ver porque eso requiere el uso de calculadora si alguien lo pretende hacer en menos de 3 minutos, porque si no, les tomaría, qué sé yo, 20 minutos hacer toda esta suma, empezar a dividirlo, empezar a ordenar. Todo eso es muy tedioso si usted no tiene calculadora. Entonces, cuando es una pregunta que requiere el uso de la calculadora, es muy posible que no vaya a salir en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. Entonces, vamos a pasar. Veamos ahora
lo que es probabilidad. Como vieron en la pregunta anterior, lo importante es tener claros los conceptos de promedio, valor máximo y mínimo, así como el de los datos más frecuentes. Es importante que lean bien la pregunta para que no cometan errores en esta parte, ¿verdad? Porque si ustedes le preguntan algo que se parece mucho a otra cosa que le podrían preguntar, ustedes puede que se vayan por la respuesta equivocada. En el caso de probabilidad, lo que tienen que saber es que la probabilidad de hallar algo dentro de un grupo es hacer una división, que es casos favorables entre casos posibles. Por ejemplo, ese es un ejemplo clásico, siempre sale, y de hecho en los exámenes es común que le pongan a usted una pregunta donde tiene que calcular cuál es la probabilidad de que salga una combinación de números al tirar dos dados, y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 6 al tirar un dado? Entonces, pensamos cuántos casos son favorables. ¿Cuántas veces aparece el número 6 en un dado? Nada más aparece una vez, porque nada más hay una cara que tiene 6 puntitos. Entonces, los casos favorables es nada más uno. Y los casos posibles son 6, ¿verdad? Porque tiene 6 caras. Entonces, la probabilidad se calcula haciendo 1 entre 6. Entonces, ustedes hacen la división 1 entre 6 y eso les da 0,16 hasta el infinito. Y si ustedes quieren pasar eso a porcentaje, nada más tienen que multiplicarlo por 100. Entonces ustedes dicen, bueno, si yo multiplico esto por 10, este número sale de aquí de la coma y quedaría 1,6. Y si yo lo quiero multiplicar por 100, entonces saldrían dos números de la coma al lado izquierdo. Entonces saldría 1 y 6. Y eso, redondeado, podría ser considerado como 16,66%. Entonces, ven, así es como ustedes pasan de número decimal a porcentaje multiplicando por 100. Si fuera al revés, nada más tendrían que dividir entre 100 y eso les daría 0,16. Ahora veamos la siguiente pregunta. Dice, en una bolsa hay exactamente 10 chocolates del mismo tamaño y forma. 4 están rellenos de fresa y 6 de guayaba. Una persona va a probar 2 chocolates, saca primero uno y se lo come. Luego saca el segundo. ¿Cuál es la probabilidad de que un chocolate sea relleno de guayaba y el otro sea de fresa, elegidos en cualquier orden? Y tenemos ahí las 4 opciones, ¿verdad? Piénsenlo bien, traten de hallar los métodos a partir de todo lo que hemos visto hasta ahora. Les voy a dar 5 minutos para que hagan todo el procedimiento. Cuando vea que hay varias respuestas, voy a proceder a explicarlo para que no queden dudas. Entonces, 4 o 5 minutos a partir de ahora.
Ok, veamos. Esta pregunta es de mucho análisis para poder llegar a la respuesta correcta. Tenemos que combinar tanto la parte de combinaciones, lo que hayamos dicho, las posibilidades, junto con lo de calcular la probabilidad. Entonces, esto se puede hacer de la siguiente forma. Tenemos que empezar viendo que si escogemos primero un chocolate de guayaba, podemos sacar después 4 que son de fresa. Entonces, como hay 6 de guayaba y 4 de fresa, ¿cuántos casos tenemos? Es hacer la multiplicación. Primero tenemos 6 posibilidades y después 4 posibilidades. Entonces sería hacer 6 por 4. 6 por 4 da 24. Entonces, para el caso donde escogemos primero un chocolate de guayaba, tenemos 24 casos favorables. Al sacar primero uno de fresa, ¿verdad? Son 4 de fresa y después tendríamos que sacar alguno de los 6 de guayaba. Entonces tendríamos un total de 4 por 6 casos favorables. Es lo mismo. Tenemos 24 casos favorables. En total, lo que tenemos que hacer es sumar los casos favorables. Tendríamos un total de 48 casos, ¿verdad? 24 más 24 da 48. Y ahora tenemos que ver todos los casos posibles. En la primera extracción tenemos 10 casos posibles y en la segunda tenemos 9 casos posibles. Recuerden que cuando tenemos posibilidades, para sacar el total de casos tenemos que multiplicarlo. Sería hacer 10 por 9 y 10 por 9 es 90. Entonces, en total hay 90 casos posibles y la probabilidad es casos favorables entre casos posibles. Sería hacer 48 dividido entre 90. Aquí ustedes empiezan a dividir, ¿verdad? Sacan mitad, después sacan tercera, y simplificando les queda que la probabilidad es 8 entre 15. Entonces la opción 4 es la respuesta correcta. Vamos otra vez desde el principio. Lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que algo pasa si usted saca primero un chocolate de guayaba y otras cosas pasan si usted saca primero un chocolate de fresa. Si saca primero uno de guayaba, tiene después que sacar alguno de los 4 que son de fresa. Como hay 6 casos donde usted saca uno de guayaba y 4 donde saca el otro de fresa, el total de casos es 6 por 4. Entonces tiene 24 casos favorables. Si usted sacara primero uno de fresa, tendría primero 4 posibilidades y después 6 posibilidades. En total sería 4 por 6. Entonces serían igual 24 casos favorables. Al hacer la suma, tengo el total de casos favorables. El total de casos favorables sería de 48. El total de casos posibles serían 10 de la primera extracción, ¿verdad? Cuando hay 10 chocolates, usted mete la mano y va a tener 10 posibilidades, porque son 10 chocolates. En la segunda, como usted acaba de sacar uno, va a tener nada más 9 posibilidades. Entonces, el total de casos van a ser 10 por 9. Entonces, 90 casos posibles, hago la división de casos favorables, 48, entre casos posibles, que son 90, y eso me da 8 entre 15. Entonces, por eso la opción 4 es la respuesta correcta. ¿Verdad? Recuerden hacer bien esta consideración, porque si ustedes no hacen esta consideración, puede que lleguen a una respuesta que no es la correcta. Creo que yo lo había hecho la primera vez, lo he hecho mal. Me había dado como la 3 o la 2, una de las dos. Entonces, esa es una consideración que tienen que tener muy, muy en cuenta cuando hagan un problema así. Pero bueno, vamos con lo siguiente. ¿Qué dice? En un grupo de 20 estudiantes, todos practican natación o baloncesto, 12 natación y 10 baloncesto. Si se elige un estudiante al azar que sea nadador, ¿cuál es la probabilidad de que este estudiante también practique baloncesto? Y tenemos ahí todas las posibilidades. ¿Verdad? Tienen que ver cuáles son los casos favorables de la gente que practica natación y también practica baloncesto. Y los casos totales serían todos que practican natación. Y ya con eso pueden ver cuál es la respuesta correcta. 4 minutos a partir de ahora.
Bien, aquí tenemos que ver que en el grupo hay 20 estudiantes. Sabemos que todos, es decir, los 20, practican natación o baloncesto. Pueden practicar los dos, ¿verdad? Muy importante. Entonces, hay 12 que practican natación y 10 que practican baloncesto. Entonces, véanlo así. Si yo hago la suma de 10 más 12 me da 22, pero el total de estudiantes son 20. ¿Por qué pasa esto? Ustedes se hacen esa pregunta y ven que, bueno, si son 20 y la suma me está dando 22, es porque hay dos que se están contando dos veces. Entonces, como hay dos que se están contando dos veces, es porque esas dos personas practican tanto un deporte como otro. Pueden hacerlo viendo esta ecuación, pero esta ecuación al final es hacer más largo el proceso. Con que ustedes hagan ese razonamiento, ya pueden ver cuántos son los que practican en los dos deportes. Entonces, sabemos que hay dos que practican tanto natación como baloncesto. Y vean que la pregunta es que si se elige un estudiante al azar que sea nadador, ¿cuántos son nadadores? Hay 12. Y de esos 12 hay dos que practican baloncesto. Entonces, serían dos casos favorables de 12 casos posibles. Entonces, la probabilidad sería ser 2 dividido entre 12. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 12 es 6. Entonces, la opción 2 es la respuesta correcta, ¿verdad? Esta ecuación sirve, pero al final es lo mismo que acabo de decir, nada más que más largo. Entonces, no le presten tanta atención porque al final les va a quitar mucho tiempo. Entonces, vamos a empezar a hacer el quiz general 2, ¿verdad? De los archivos que yo les había mandado al principio, que son varios. Hay uno que se llama quiz general 2, es el que vamos a estar haciendo. Ok, esta parte es la de completar oraciones. Habíamos dicho que completar oraciones no nos sirve porque no va a salir en el examen. Entonces, vamos a pasar todo esto. Y vamos a empezar desde aquí, ¿verdad? Que es comprensión de lectura. La pregunta número 1 de comprensión de lectura dice: durante demasiado tiempo en la mujer se han escondido un esclavo y un tirano. Por ello, la mujer no es todavía capaz de tener amigos. Conoce solo el amor. Es claro que para el autor, y tenemos ahí 5 opciones. Entonces tienen que ver cuál de todas esas es la que es clara para el autor, de acuerdo con la lectura del texto de arriba. Entonces les voy a dar 3 minutos para que lean, analicen y escriban cuál piensan que es la respuesta correcta.
Muy bien, veamos, ¿verdad? El autor lo que afirma es que al tener dentro de sí a un esclavo y un tirano, la mujer solo puede conocer el amor. Entonces, lo que ve el autor es una similitud entre las tres cosas, entre ser esclavo, tirano y conocer el amor. Entonces, ve una relación entre las tres cosas y eso es lo que dice la opción E. La opción E dice que el amor se asemeja a la esclavitud y la tiranía. Entonces, la opción E es la respuesta correcta. Ustedes pueden analizar cada una de las otras y ven que no se pueden relacionar de ninguna forma a partir de lo que dice el texto. Por ejemplo, esta que dice que el amor solo es asunto de mujeres, eso no lo dice el texto, entonces no se puede afirmar. Entonces, aquí, por lo menos, esa pregunta yo siento que es muy clara, porque nada más hay una que se podría relacionar con todo lo que dice el texto y las otras son muy cerradas y no hay forma de que usted la pueda concluir a partir de lo que está leyendo. Entonces, la opción E es la respuesta correcta. Vamos ahora con la pregunta número 27. Dice, no debemos pretender entender el mundo solo con la inteligencia. Lo conocemos en la misma medida a través del sentimiento. Por lo tanto, el juicio de la inteligencia es, en el mejor de los casos, solo la mitad de la verdad. ¿Qué se puede concluir del texto? Y tenemos 5 opciones. Entonces, léanlo bien, léanlo bastantes veces y encuentren cuál creen que es la respuesta correcta. Y ahorita lo revisamos. 3 minutos a partir de ya. Bien, ¿verdad? Vemos que lo que dice el autor a lo largo de todo el texto básicamente es que la inteligencia es tan importante como los sentimientos en lo que se refiere a entender el mundo, conocer la verdad, ¿verdad?
esas cosas. Por lo que la opción C, que dice que para conocer la verdad es tan importante uno como lo otro, es la respuesta correcta, porque eso es el resumen de todo lo que dice el texto. Entonces, esa es una conclusión válida a partir de lo que nos están dando. Entonces, la opción C es la respuesta correcta. La primera dice que la inteligencia está subordinada al sentimiento. Esto no se puede concluir. La B dice que la inteligencia y el sentimiento son lo mismo. Tampoco dice esto el texto. Entonces, la B se descarta. La D dice que solo conocemos realmente lo que juzgamos con la inteligencia. No es cierto, porque dice que también es importante el sentimiento. Entonces, descartamos eso. Y la E dice que el sentimiento perturba la inteligencia. Eso no se puede concluir de ninguna forma. Entonces, la opción C es la respuesta correcta. Vamos ahora la pregunta número 28. Dice, cuando el hombre no lucha por necesidad, lo hace por ambición. Una ambición que es tan potente para los corazones humanos que sea cual sea el grado que alcancen, nunca nos abandona. El texto afirma con certeza y tenemos las 5 opciones. Entonces, les voy a dar otra vez igual 3 minutos para que piensen y escriban cuál piensan que es la respuesta correcta. Y ahorita revisamos. Vean que dice que cuando luchamos por ambición, esa ambición va a ser tan potente que nunca nos va a abandonar. Entonces, la opción B dice que si luchamos por ambición, jamás nos liberaremos de ella. Entonces, si algo nunca nos va a abandonar, es porque nunca nos vamos a liberar de la presencia de esa cosa. Entonces, la opción B es la respuesta correcta. Pueden analizar las otras opciones y ustedes mismos darse cuenta de que no calzan, no tienen sentido y no hay manera de que las podamos concluir a partir del texto. Entonces, únicamente esa es la que se puede sacar a partir de lo que acabamos de leer. Veamos ahora la pregunta número 29, también es una que ya hemos visto, entonces esperaría que más o menos sepan cómo se puede resolver.
Y dice, donde existe el amor, la noche no llega nunca. En el texto anterior, el amor está siendo análogo con, y tenemos todas las opciones. Entonces piensen cuál es la analogía que está estableciendo aquí el autor y escriban cuál es la respuesta correcta. 3 minutos a partir de ahora. Muy bien, esta pregunta, ¿verdad? La hemos visto varias veces y lo que pasa en la analogía que hace el autor es que dice que el amor contrarresta la noche. Mientras haya amor, la noche no va a existir. Entonces, ustedes piensan que evita que exista la noche. La noche no exista si existe el día. Entonces, el amor es análogo al día. Entonces, la opción D es la respuesta correcta, ¿verdad? Ustedes podrían ver cada una de esas. La eternidad no tiene sentido, la noche tampoco, la muerte tampoco y la vida tampoco. Entonces, tenemos que buscar algo que se relacione directamente con noche y sea lo contrario. Entonces, lo contrario a noche es día. Entonces, la opción D es la respuesta correcta. Vamos ahora con la pregunta número 30. Dice, los grandes artistas no tienen patria. El texto está en desacuerdo con la siguiente proposición. Vean la pregunta, ¿verdad? El texto está en desacuerdo. O sea, ¿cuál de todas estas no dice lo mismo que dice el texto? Dice lo contrario. Entonces, 4 minutos a partir de ahora.
Muy bien, vean que el texto lo que dice es que los grandes artistas no tienen una patria. Entonces, quien es gran artista no necesita tener una patria. Entonces, si alguien tiene patria, no puede ser gran artista. Veamos cuáles están en acuerdo con lo que dice el texto. La primera es justo lo que acabo de decir, que alguien que tenga patria no podría ser un gran artista. Entonces, esta no está en desacuerdo. Esa opción es incorrecta. La C dice, solo pueden ser artistas quienes no son ciudadanos de algún país. Esto va de acuerdo con lo que dice el texto, que los grandes artistas no tienen patria. A pesar de que no es necesariamente lo mismo, no está en desacuerdo porque no lo está contradiciendo. La opción D dice que el arte es lo desconocido. Esto no tiene ninguna relación con el texto, entonces ni está en desacuerdo ni está de acuerdo, entonces queda descartada. Y la última dice que la patria no es el hogar del gran artista, que es decir, que el gran artista no tiene patria. Y es lo mismo que dice el texto, entonces está de acuerdo con él. Así que la opción B es la respuesta correcta. Y el día de hoy quedaríamos por aquí. Llegaríamos a la pregunta 31. Ustedes pueden adelantar las preguntas para que en las próximas clases revisemos más rápido. Igualmente aquí les vamos a resolver cada una, pero queden ustedes deciden cómo lo quieran hacer. Ya saben, es el quiz general 2 de los archivos que les había mandado al principio al correo electrónico para que lo revisen. Y así quedaríamos. Nos estaríamos viendo el jueves. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.